4, que de hecho en la práctica ya estamos haciendo algunas cuestiones que corresponden a esta otra unidad, a la 4, pero seguimos todavía aquí en la 3. Bien, el último punto que nos corresponde ver en esta unidad 3 es lo relativo a la información geográfica que ya existe, que ya se elaboró previamente. Entonces, aquí es importante considerar, perdón, ¿alguien ya inició la grabación? ¿Se estará grabando? Ya, profe, ya. Perfecto, muchas gracias. Entonces les comento que en este tema es importante considerar pues todas las fuentes de información, es decir, los lugares donde podemos consultar, incluso a veces bajar información, obtener información de manera digital por algún medio. Y es importante considerar pues que existen muchas fuentes de información, tanto pudiera ser a nivel local, si existieran oficinas de asesores técnicos o consultorías, estas oficinas acumulan una gran cantidad de información geográfica relativa, obviamente, al manejo de los predios forestales que atienden. Pero también existen otras dependencias, principalmente a nivel estatal en ocasiones, y lo que es también muy recurrente es las instancias a nivel federal. Entonces, pues existen muchas fuentes de información y por lo tanto muchos tipos de información geográfica en diferentes formas o formatos, a diferentes escalas y en diferentes tiempos. ¿Sí? Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, ya que información ya existente puede ser de gran utilidad hasta a veces hasta en un 100%, a veces en un 90% o en un 80%, de tal manera que entre menos porcentaje de información nos toque elaborar cuando hacemos alguna aplicación de sistemas de información geográfica, algún estudio, algún proyecto, entonces es mejor. ¿Por qué? Porque seguramente los costos bajarían bastante y también incluso los tiempos. Entonces, esto es importante considerarlo. Las fuentes de información geográfica las podríamos dividir en dos, las directas y obviamente las indirectas, o también también llamadas las directas primarias y las indirectas secundarias. Hablemos de las primeras, las fuentes de información directas o primarias. Estas son obtenidas, esta información es obtenida por quien esté a cargo de un proyecto, de un estudio, y se lleva a cabo mediante observaciones o mediciones en campo, mediante levantamiento de sitios de muestreos, por ejemplo, si es cuestiones naturales, o encuestas y entrevistas si tiene que ser información de tipo social o demográfica o económica. Entonces, también obviamente esto es parte de la información directa o primaria. De hecho, la observación de campo, pues es información que obviamente debe de planificarse. Eh, eh, Normalmente se utilizan formatos previamente elaborados y esta información obviamente debe de obedecer a un muestreo, debe ser información sistemática basada en un diseño de muestreo para que pues tenga también validez estadística. Entonces, la observación en campo debe ser, como aquí dice, sistemática y cuantificable, ¿sí? Y les digo, siempre es importante llevar a cabo o elaborar formatos. Depende del tipo de información. Hay información que ya es estándar y se puede generar o utilizar formatos ya estándares que ya existen, pues.
o bien si es información más específica de algún tipo de estudio específico, entonces uno elabora sus propios formatos, siempre considerando que la información que se llegue a captar o a obtener de campo sea la necesaria, es decir, que ni falte, pero que tampoco obtengamos información de más que además no utilizaríamos. Entonces, esto es tiempo y dinero perdido. Entonces, tienen que ser pues formatos de acuerdo al objetivo, al tema de que se trate y evitar pues información redundante o información que no se utilizaría. La encuesta es también un instrumento que se utiliza para recabar información mediante cuestionarios o a través de preguntas muy específicas, muy concretas, y, y estos cuestionarios también se pueden aplicar, incluso también mediante un sistema de muestreo. Es decir, no nada más con la persona que a uno se le ocurra, sino tiene que haber también una dirección de ver a quién se aplica este tipo de encuestas. Ahorita estoy recordando un trabajo que hicimos hace ya bastante tiempo, en años, en Valle de Bravo, precisamente para poder, con AFOR, poder tener los elementos para aplicar sistemas de recaudación de fondos para los servicios ambientales hidrológicos. Entonces ahí nos tocó a la universidad cubrir una área importante que no solamente abarcaba la parte de Valle de Bravo, ya me acordé, sino todo el sistema Cutzamala, incluso las áreas que son beneficiadas por el sistema Cutzamala, que es básicamente varios estados conurbados de la Ciudad de México y todas las delegaciones, bueno, ahora ya son alcaldías de la Ciudad de México. Entonces aplicamos una serie de encuestas desde Valle de Bravo hasta los estados, los municipios circunvecinos y todas las delegaciones de la Ciudad de México en ese entonces. Fue un trabajo muy interesante. Por otra parte, está la información indirecta o las fuentes indirectas de información o secundarias. Estas se refieren a aquella información que ha sido elaborada por otras personas o instituciones y que se pueden obtener a partir de algún tipo de documento, sea escrito o sea digital, y pudieran ser fuentes cartográficas, es decir, mapas, a manera de mapas o de planos, fuentes gráficas, utilizando o obteniendo información a manera de gráficas, que pueden ser una gran variedad también de gráficas. A veces lo más común son barras, son gráficas de pastel, o son gráficas que delimitan, que se muestran las tendencias a través de líneas, o bien otras más, ¿no? Muchas más tipos de gráficas. Fuentes estadísticas también pueden ser fuentes importantes de información, como pueden ser los censos o los anuarios. Estos normalmente los hace principalmente INEGI. Fuentes escritas, textos, informes, bitácoras, estudios específicos, programas de manejo, por ejemplo, o manifestaciones de impacto ambiental, cualquier documento o estudio que se genera, se realiza por alguien. Fuentes visuales y audiovisuales, también hay muchos videos, fotografías, diapositivas. Ahora básicamente se mete uno al YouTube y allí pues aparecen muchos videos, obviamente de cualquier cosa, pero también de información geográfica. Fuentes informáticas, también bases de datos que pudieran generarse por oficinas, particulares, vamos a llamarlo así, o por oficinas de instituciones de gobierno, en donde también generan bases de datos y a veces las comparten, ¿no? Uno puede obtener información de esas bases de datos. Entonces, estas dos fuentes de información hay que tenerlas presentes. Las directas,
que básicamente serían las que elabora uno mismo cuando está uno haciendo un estudio, un proyecto, o las indirectas, las que ya existe la información y uno va a buscarla, o la forma de obtener esta información y de utilizar la que corresponda de acuerdo al tipo de estudio que estemos realizando. En esta última, los mapas obviamente son considerados como una representación también gráfica de la superficie terrestre, a manera de modelo, ¿eh? Es decir, la superficie real se modela y por lo tanto se reduce a escala para hacer la representación correspondiente de las características del terreno que se quiere representar. En ese sentido, la escala es muy importante en esto de la representación gráfica de la superficie terrestre. Ya mencionábamos por ahí que dependiendo del tipo de estudio a realizar, existían ciertos niveles o rangos de escalas. Por ejemplo, si es un estudio a nivel muy específico, muy local, como puede ser un predio forestal, la escala normalmente es una escala grande y estamos hablando de rangos de 1 a 5,000 a 1 a 20,000. A veces, hay otro tipo de escalas que pueden ser de reconocimiento o escalas medianas de 1 a 25,000 o a 1 a 50,000. Y ya de gran visión corresponderían a estudios de grandes espacios, grandes territorios, puede ser incluso toda la República Mexicana o un estado de la República grande. Estos ya serían escalas desde 1 a 100,000 hasta 1 a 1,000,000. Generalmente es lo que se utiliza como rangos de escalas, dependiendo del tipo de estudio que se va a realizar, ¿sí? Por otra parte, también las fuentes estadísticas, como ya lo comentamos, pues son generadas a partir principalmente de censos. En ocasiones también de inventarios florísticos de flora o inventarios forestales o de fauna. También estas fuentes estadísticas se podrían generar a partir de datos obtenidos por encuestas o los famosos conteos, que son también especie de censos, pero a medias, o sea, no tan completos los conteos. INEGI realiza un conteo a los 5 años de haber realizado un censo. Cada 10 años se hacen los censos y entre estos 10 años, a los 5 se hace un conteo. Entonces, toda esa información pues se capta, se sistematiza, se ingresa a bases de datos, obviamente, se hacen algún tipo de análisis que pueden ser los clásicos de tendencia central, como es la media, mediana o moda, o de dispersión, que normalmente es la varianza o la desviación típica. Entonces, toda esta información pues se utiliza para hacer algún tipo de análisis también, o bien para generar cocientes, índices, tasas de tendencias de las variables que se estén midiendo, ¿no? Entonces, esto pues, este tipo de información es también importante, no porque no sea mapa, no quiere decir que no sea información geográfica importante, ¿no? Entonces, incluso muchos de estos valores se procesan geográficamente y se pueden producir índices, desde los índices de pobreza, si son cuestiones demográficas, o si es cuestión de natural, índices de peligro de incendios, también podría ser esa otra situación, ¿no? Incluso los índices de sitio, que son también parámetros dendrométricos para determinar la productividad y definir los tratamientos silvícolas y de aprovechamiento que se pueda dar a un bosque. Entonces, esta información pues es numérica, es estadística, y también nos puede servir para representarla a través de gráficos, a través de tablas, o bien incluso ser parte de los análisis que se realizan para generar mapas. Las representaciones gráficas, pues se habla de las tablas que se pueden generar, obviamente relacionando variables del terreno,
tanto en tiempo como en espacio. Y bueno, existen muchos tipos de gráficos, ¿no? Diagrama de barras, histogramas, polígonos de frecuencia, gráficos de sectores circulares, diagramas triangulares, diagramas de dispersión, líneas. Hay varios tipos de gráficos, como por aquí vemos en esta transparencia, ¿no? Tipo pirámides o de barras o de dispersiones puntual, son puntitos, ¿no? Que se van generando algún tipo de tendencia. A veces también esos puntos se pueden convertir a líneas, también para determinar alguna tendencia específica. Bien, pues esos son los tipos las fuentes de información directas e indirectas que vamos a estar manejando en su momento, ¿no? ¿Alguna pregunta o algún comentario que me quieran hacer sobre este primer aspecto a tocar en cuanto a las fuentes de información ya existentes? Pero muchachos, os les pregunto yo, ¿qué entendieron de esto? Dejen quitar mi cara. Ya. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven esto de la información Pues geográfica? creo que estamos claros pues, con los dos tipos de fuentes de información. Bien, ok. Sí está claro, ¿no? Es o la hacemos nosotros o la tomamos de ya alguna fuente ya existente, ¿no? Y bien. Continuamos entonces con la presentación y ahora vamos a ver lo que se refiere propiamente a la información cartográfica, lo que son mapas, principalmente mapas, ¿no? Mapas y pues imágenes también, ¿no? Aquí es importante considerar que los mapas, o sea, la información cartográfica a manera de mapa, la podemos encontrar o manejar también mediante algún software, y estos serían mapas digitales, obviamente, ¿no? Pero también podríamos tener de inicio mapas impresos. A los mapas impresos también se le consideran como mapas análogos. Eso es por el formato o la forma en cómo se capta la información. Es decir, análogo quiere decir que tiene que ver con un medio natural, una forma natural de apreciar la información. Es decir, si nosotros observamos un mapa impreso, un mapa en papel, obviamente lo que vamos a observar los detalles, en principio siempre y cuando estos detalles estén iluminados, es decir, hay una fuente de energía. Esta fuente de energía se refleja en la superficie del mapa y entonces se refleja estos detalles a nuestros ojos lo captan, pasan al cerebro y pueden ser pues analizados. Esa es la manera de cómo se analiza la información de un mapa impreso. Por eso son mapas analógicos. Porque aquí interviene básicamente flujo de energía, ¿no? O sea, nosotros captamos la información y la podemos interpretar por ese flujo, gracias a ese flujo de energía, que es análogo. El flujo de energía es análogo. Y por otra parte también está la información digital. Es decir, nosotros podemos tener información en archivos electromagnéticos, que obviamente nosotros no vemos el contenido de esa información. Tiene que haber una computadora que interprete esa información, que son puros ceros y unos, y que a manera de un lenguaje de códigos se convierta esa información a algo entendible por nosotros los humanos, ¿sí? Incluso, obviamente, esa información podría ser desplegada en una pantalla, como normalmente lo vemos, y verlo a partir de la pantalla, ¿sí? Sin embargo, la información original, en su estatus original, es digital, ¿sí? Es digital porque está almacenada, está guardada, está allí en archivos electromagnéticos, ¿sí? En el otro caso está guardada en papel impreso. Por eso es mapas analógicos y mapas digitales. Dentro de estos mapas, pues tenemos aquí a los mapas topográficos, ¿sí?
los mapas topográficos. El mapa topográfico fue la información básica de inicio. Es con la que iniciamos cualquier tipo de proyecto, ¿sí? Nosotros siempre que vamos a hacer un estudio, pues necesitamos, en principio, reconocer, ¿no? Reconocer el espacio que vamos a estudiar, sus dimensiones, su relieve, sus formas de llegar allí o medios de comunicación, quizás algunos aspectos hidrológicos, información que nos pueda, que nos permita en un momento determinado planear actividades a desarrollar, ¿no? Y entonces, pues el mapa topográfico es el clásico, ¿no? Es el que primero vemos, antes que todo, ¿no? Después podemos ver quizás otros mapas, otros temas, como pueden ser mapas de vegetación, o pueden ser mapas de edafología, o de geología, o de climas, o de fisiografía, etcétera. Pero el primero que vemos es el topográfico, ¿sí? Entonces, bueno, este tipo de mapas, INEGI inició su producción como mapas impresos, desde los años 70 más o menos del siglo pasado. Después, cuando se vino la etapa digital, pues ya estos mapas impresos digitó algunos ya mapas ya viejos que había en aquel entonces, pero después empezó a generar nuevas versiones, nuevas ediciones de mapas digitales. Entonces, los mapas viejos, pues a veces se utilizan como referencia y casi siempre se utilizan más bien mapas nuevos, mapas de nuevas ediciones, pero ya están en formato digital. Uno u otro contiene la misma información, ¿sí? En el caso del topográfico hay obviamente información de curvas de nivel, que es la altura sobre el nivel del mar. Y esta está representada a manera de líneas, o líneas en contorno, líneas de curvas de nivel. Y en el caso de los mapas, bueno, dependiendo de la escala, la separación entre las líneas de nivel, pues varía, ¿no? Si fuese un mapa a escala 1 a 50,000, la variación en altura de una línea con respecto a otro es de 20 metros. 20 metros. Entonces, ¿qué son las cartas más comunes que utilizamos para ver cuestiones de altimetría? Entonces ahí vemos en esta transparencia vemos esas líneas como cafecitas. Algunas están más oscuras que otras, pero nos representan las centésimas, ¿no? Cada 100 metros se ponen más oscuras. Y en ocasiones también ahí se ve la altura, la cota, que corresponde a esas líneas oscuras. Entre una línea oscura y otra línea oscura pues son 100 metros, pero intermedias hay 4 líneas más tenues, cuya distancia vertical es de 20 metros. Cuestiones hidrográficas también, rasgos hidrográficos también se pueden observar, sobre todo escurrimientos superficiales, es decir, las mismas curvas de nivel se utilizan ya sea para delimitar o definir o observar o definir parteaguas, que son las partes más altas que dividen una cuenca, o las partes bajas, las barrancas. Entonces allí, pues obviamente por ahí escurre el agua formando flujos de agua, pues pueden ser arroyos o ríos. Entonces, o sea, el escurrimiento y las laderas, pues producen un escurrimiento superficial lateral también, ¿no? Toda esa agua pues va hacia los ríos o los arroyos. Entonces, se marcan esos detalles con líneas a veces punteadas o líneas discontinuas de color azul para marcar estos rasgos hidrográficos. Localidades y rasgos urbanos también se muestran en esta carta. Es muy importante para nosotros, ¿no? Siempre tener como referencia cuál es el pueblo, la ciudad más cercana al sitio donde vamos a hacer nuestro trabajo. Instalaciones industriales también se pueden observar y muchos tipos de instalaciones, nada más industriales, de cualquier otro tipo de uso. Vías de comunicación o conductos que pueden ser de gas, que pueden ser de líneas de conducción eléctrica, también de gasolina, también se marcan aquí, ¿no?
Entonces, estos mapas pues son muy utilizados. Están en escala 1 a 50,000, 1 a 250,000 y 1 a 1,000,000, tanto impresos como digital. Es decir, en las tres escalas están los impresos y están en formato digital. En el caso específico de los mapas topográficos, ya lo veíamos, déjenme ver porque ya lo veíamos anteriormente. No está por aquí este asunto, déjenme ver qué le pasó a mi presentación. Es hago adecuaciones, actualizaciones, pero bueno, lo vamos a tocar más después. Pero acuérdense que en el caso de la información topográfica, existe otro producto, que es el conjunto de datos vectoriales. Conjunto de datos vectoriales de información topográfica. Esa ya por ahí ya la manejamos, incluso en alguna de las prácticas, ¿sí? El conjunto de datos vectoriales. Que son estos rasgos, sean puntuales, lineales o polígonos, que están digitalizados, no como una imagen nada más, sino están digitalizados en formato vectorial, de tal manera que una capa de puntos, que por ejemplo puede representar manantiales, pues está en una capa de manantiales, ¿sí? O una capa de carreteras, también nos representa las carreteras que podamos apreciar en la carta. O unos polígonos que nos representen zonas de vegetación, quizá de bosques, también están marcados como polígonos. O a veces cuerpos de agua, presas, por ejemplo, lagunas, en forma de polígono. Entonces, esta otra forma de representar la información topográfica, el conjunto de datos vectoriales de información topográfica, también existe, ¿no? Lo vamos a ver más adelante, lo debo tener más adelante, este tema. Bien, hasta aquí quedó claro lo que nos representa un mapa topográfico y cómo lo podríamos utilizar. Recuerden las escalas. ¿Sí? 1 a 50,000, 250,000 y 1 a 1,000,000. ¿Sí? Siempre es importante tener presente qué escalas existen. Existe también otro mapa, el mapa climático, que generalmente cuando hacemos una descripción del medio físico siempre decimos el tipo de clima, ¿no? De acuerdo pues a la clasificación, normalmente ya la de Enriqueta García, ¿no? La adecuación que hizo Enriqueta García de climas. Entonces aquí tenemos en estos mapas pues el clima, la clasificación de clima, pero también tenemos información en forma de líneas, como son las isoyetas y las isotermas. Las isoyetas nos marcan puntos con igual precipitación, puntos sobre el terreno con igual precipitación. O sea, toda una línea nos marca que en toda esa línea existe la misma precipitación. Y en el caso de las isotermas se refiere a la temperatura. En toda la línea, el contorno de la línea, existe la misma temperatura. Obviamente, en el primer caso pues son milímetros que caen por año, ¿no? De agua. Y en el segundo caso son grados centígrados, ¿sí? También en algunos casos también podemos encontrar en la parte, si es un mapa impreso, en la parte posterior, o al reverso de la hoja, podemos ver información de estaciones meteorológicas, por ejemplo, o con cuestiones de climas. Aquí es importante comentarles que la escala en la cual se elaboró estos mapas fue una escala pues pequeña, de 1 a 500,000 y también de 1 a 1,000,000, son dos escalas. Vean que no hay 250,000 y tampoco hay 50,000. ¿Sí? Bien. Está también los mapas de uso de suelo y vegetación. Ese mapa también es muy importante, sobre todo los más actuales. Y también los antiguos, porque con los antiguos también se pueden hacer algunos estudios, sobre todo estudios retrospectivos
O sea, cómo se comportó o qué cobertura tenía cada tipo de cubierta vegetal o de uso de suelo hace 10 años, hace 20 años. Entonces se puede utilizar esa información, ¿sí? Como tal. Entonces aquí, pues obviamente, es importante que poder observar en este tipo de uso de uso de suelo y vegetación los diferentes tipos de uso de suelo agrícolas, pecuarios, forestales, y también en el caso de la vegetación, algún tipo de vegetación viene por grupos y también clasificados a nivel más específico, pero pues hay información de bosques, hay información de clima templado, perdón, de tropical, hay información también de zonas áridas y semiáridas y también vegetación hidrófila o diferentes tipos de pastizales. Entonces, todos estos tipos de vegetación y de uso de suelo vienen marcados aquí a manera de polígonos cerrados, ya sean en cartas impresas o en cartas digitales. Las escalas de uso, de presentación de información de uso de suelo y vegetación son 1 a 50,000, 1 a 250,000 y 1 a 1,000,000. Les reitero, no se olviden de las escalas. ¿Qué escalas son? INEGI lo que ha hecho, lo que hizo primero es que estos mapas impresos de cualquier tema de los que estamos viendo, primero digitalizó obviamente los que son poquitos, que es la escala 1 a 1,000,000. Después digitalizó la escala, vamos a llamarlo así, intermedia, que es 1 a 250,000, de las tres que tiene aquí. Y finalmente se puso a digitalizar los mapas de la escala 1 a 50,000. ¿Sí? Es como ha venido avanzando. De tal manera que en el caso del topográfico, las 3 hectáreas están cubiertas en su totalidad, están digitalizadas. En el caso de uso de suelo y vegetación, puede ser que algunas partes del país no estén a escala 1 a 50,000, solo llegan hasta 250,000. ¿Sí me entendieron eso? ¿Sí? ¿Sí me escuchan? Sí, profe. Bien. En esta otra transparencia, pues aquí se indica, ¿no? Qué información es la que representa este tipo de cartas y se habla de que se puede observar la distribución de la vegetación natural o bien inducida, la localización de áreas dedicadas a la ganadería, también se representan diferentes tipos de vegetación, las áreas de uso agrícola, pecuario y forestal. Incluye información puntual sobre especies botánicas representativas de las cubiertas vegetales. Igual en los mapas impresos en la parte posterior también pueden hacerse listados de las especies incluso que hay en esos sitios que se hayan inventariado. Es útil para reconocer el estado actual en el que se encuentran los diferentes tipos de vegetación o el estado no actual, también puede ser cuando se hizo la carta, ¿verdad? Como les decía, hace 10, hace 15, hace 20 años. Entonces también es importante saber cómo se daba este tipo de características en años anteriores. Aquí también se habla de que existe disponibilidad impresa y digital en formatos vectoriales SHP. Y en este cuadrito que se ve aquí abajo, podríamos observar las diferentes escalas, tanto en impreso como en digital. ¿Sí? ¿Qué tipo de coberturas existen? En cuanto al número de formatos, aquí habla de número de formatos, pero son cartas, o sea, son cartas que existen. O sea, hay hay de 806 hasta 2,300 cartas impresas, ¿sí? Impresas de 15 pies por 20 pies. Bueno, aquí habla de pies, ¿no? Pero multipliquen eso por lo que equivale a un pie, 30,48 centímetros, y ya obtienen los centímetros, ¿no? Escala 1 a 50,000, 1 a 250,000 habla de 121 cartas y en el caso de 1,000,000 habla de 8 cartas que cubren todo el país. ¿Sí? Entonces, aquí habla de el cubrimiento por hoja, que en el caso de escala 1 a 250,000 ya habla de grados, de 1 grado por 2 grados.
Y la escala 1 millón es variable. Ahí como que dividieron la superficie de la República Mexicana en forma variable, ¿no? Y abarca diferentes territorios, superficies de territorios. Proyección cartográfica. Aquí habla de UTM, es Universal Transversal de Mercator, en 1 a 50,000 y 250,000. Y en el caso de 1 millón es cónica conforme de Lambert. Es también una proyección plana, pero es una proyección diferente a la Universal Transversal de Mercator. Eso lo vamos a ver un poco después, la cuestión de las proyecciones y las cartográficas y las coordenadas y los sistemas de coordenadas terrestres. Bien, entonces, también en el caso de la información digital, vean ustedes que aquí nada más marca, bueno, cuando se hizo esta transparencia, nada más había 1 a 250,000, 144 cartas y luego un continuo nacional de todo el país, por eso nada más es uno, también de 250,000. Aquí lo que cambia es la proyección cartográfica o las coordenadas. Aquí este es UTM y la cónica conforme de Lambert, ¿sí? Pero vean ustedes que aquí no nos señala que haya ninguna carta digital a escala 1 a 50,000. Ya las existen, ya hay algunas, ¿sí? Entonces, pero aquí no las pusimos, ¿no? Entonces, ese es el avance que hay en relación a tanto mapas impresos como mapas digitales. Otro aspecto importante que conviene comentárselos, y yo creo que les voy a dejar aquí una pequeña tarea también. INEGI elaboró para pues, mayor entendimiento de los usuarios de la información que elabora, en el caso de uso de suelo y vegetación, algo que le llamó Guía para la Interpretación de Cartografía. Y existe el tema de uso de suelo y vegetación, también hay de geología, también hay de edafología, o sea, hay de otros temas, aparte del de vegetación. Aquí la tarea que les voy a dejar es que se metan al Google y consulten los sitios donde se pueda bajar estas guías de interpretación, ¿sí? Bajen estas guías de interpretación cartográfica. En principio, esta de uso de suelo y vegetación, que es la que estamos viendo, ¿sí? Entonces, es un documento muy completo donde explica, pues, cuál es la intención de este tipo de mapas de uso de suelo y vegetación, cómo se fue desarrollando y el caso específico de la escala 1 a 250,000, serie sexta, que es la que aquí se está presentando. Aquí lo importante también es que aquí explica cada uno de los conceptos utilizados en los sistemas de clasificación, sea de uso de suelo y de vegetación. Y esto es importante porque aquí uno puede volver a recordar o aprender incluso los diferentes tipos de vegetación que existen en el país, ¿sí? Ustedes ya llevaron, ¿qué materias llevaron relacionados con botánica? Que ahora ya no se llama botánica, ¿cómo se llaman sus materias? Donde estudian los tipos de vegetación. Vimos dendrología el primer semestre. ¿Alguna otra más? En prepa llevamos biología. Ok. Hay otra que se llama, creo, biogeografía. La daba la maestra Emma. Creo que le cambiaron el nombre. Pero también habla de la distribución de los diferentes tipos de vegetación que hay en el país. Bueno, en el mundo, pero en particular en el país. Entonces, es muy importante para los forestales esto, ¿eh? Por eso me interesaría que bajaran esta guía de interpretación y me hicieran un resumen. Obviamente, son muchas hojas, ¿eh? Ya no me acuerdo cuántas hojas son, pero son muchas. Es decir, hagan un resumen, pero no explicándome todos los tipos de vegetación que existen. No, a nivel muy, muy general, en unas 2, 3 cuartillas. ¿Sí? Para que
ustedes analicen la información que tiene estas guías, conozcan pues sobre todo los conceptos, ¿no? Los sistemas de clasificación que se manejan aquí y hacen un resumen, ¿sí? Por favor, de esta carta en particular. Entonces sería la tarea 3. Sería la tarea 3. ¿Sí tomaron nota? Sí, profe. Sí, profe, gracias. Bien. Creo que incluso con la maestra Yolanda, ¿sí la conocen? ¿La doctora Yolanda? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Llevan un profe, ella nos curso. da ecología. Bueno, llevan un curso en donde también ella le hace mucho énfasis en esto de los tipos de vegetación y su distribución. Incluso hacen recorridos de prácticas en campo. Yo también las hago cuando hacemos ya un trabajo sobre tipos de vegetación, sobre todo cuando les doy teledetección a ustedes. Hago esa práctica de campo. Es decir, utilizamos imágenes, delimitamos, rodalizamos y después vamos a campo a hacer cotejo. Y obviamente a observar las características de los diferentes tipos de vegetación. Entonces, ojalá que en algún momento se puedan hacer otra vez ese tipo de actividades. ¿Sale? Porque es importante aquí sí irnos a la cuestión práctica. Aquí, pues la pura teoría, pues sí no la podemos aprender, pero no hay como estar frente a cada tipo de vegetación, a cada tipo de árbol. ¿Sí? Bien. Otro mapa importante es el geológico. Además del de vegetación, también nos interesa mucho la geología. Porque en función del tipo de roca, pues es que se van generando también, con otros factores, en la combinación de otros factores, los tipos de vegetación. Entonces, incluso hay tipos de vegetación que están muy asociados, muy relacionados al tipo de roca. Entonces, en estos mapas geológicos, pues obviamente lo que nos muestran son los diferentes tipos de roca superficial, ¿no? Que es lo que nos interesa. En general, pues aquí, ¿qué es lo que se observa? Pues el tipo de roca en función de su origen y su clasificación. ¿Alguien me podría decir cuáles son los 3 tipos de roca existentes? Los generales. Ígnea, sedimentaria, Ígnea, metamórfica. Sedimentaria. Sedimentaria. Ok, eso ya lo salvó de que hicieran el segundo Son resumen. las... Joven. Ya con eso se salvaron Está bien, de que profe. hicieran un segundo resumen. Porque también esto tiene una guía interpretativa. Además del tipo de roca, algo también importante que aquí también se alcanza a ver en la parte de abajo, son las fallas tectónicas que están acá. ¿Sí? Estas fallas. También son importantes en ocasiones para algún tipo de estudios. Por ejemplo, en algún momento hicimos estudios de líneas de conducción eléctrica. Y entonces, pues lo que se trata es de evitar que la línea de conducción eléctrica pase por este tipo de fallas. ¿Sí? Entonces, también este rasgo también es importante en ocasiones para algún tipo de estudio específico. Vean ustedes que la escala es también igual que en el caso anterior, 1 a 50,000, 1 a 250,000 y 1 a 1,000,000. Igual que en el caso anterior, aquí se habla de que de la información que tiene son fallas, son fracturas, volcanes, minas, zonas hidrotermales. También es información que también obviamente es importante. También para la extracción minera, petrolera también y de aguas subterráneas también es importante tomar en cuenta los tipos de roca. Para hacer carreteras y caminos obviamente también usan mucho este mapa, ¿sí? Y nosotros pues sí lo usamos,
a veces para relacionar tipos de vegetación con en algún tipo de lecho rocoso, de tipo de roca. Vemos que aquí también existen ya en un cuadro definidos tanto la forma impresa como el formato digital, ¿sí? Los diferentes productos o mapas que existen de esta carta geológica, la geológica. ¿Sí? Aquí le voy a dejar nada más como tarea, no que hagan resumen, pero sí que bajen la guía de interpretación cartográfica geológica. Sí, que la tengan a su disposición. No resumen, solo bájenla y la tienen allí pues para consultar. ¿Tomaron nota? Sí, profe. Sí, profe. Bien. En este caso también es importante mencionarles que así como hay conjuntos de datos vectoriales topográficos, también los hay geológicos. Por ejemplo, aquí estoy mostrando así una carátula de información sobre una carta, la E13B12 de Autlán de Navarro, escala unos 50,000, y entonces habla de un propósito. ¿Cuál es el propósito de hacer ahora esta representación en formato digital? También sobre el tipo de información, ¿verdad? Es el conjunto de datos vectoriales geológicos, escala unos 50,000, serie 1, comprende información geológica obtenida de las décadas, vean ustedes, 70s y 80s. A algunos se les puede hacer un tiempo muy atrás, ¿no? Es decir, hace ya 50 años, ¿no? O 40 años. Pero ya hablábamos de esto, ¿se acuerdan? De que había ciertos rasgos físicos pues, que no cambian por siglos. Entonces, un mapa que fue elaborado hace 40 años o 50 años, pues no hay problema, ¿no? Se sigue utilizando la misma información. ¿Ok? Bien, entonces lo importante aquí es que se acuerden de que también ya hay información en formato vectorial, incluso a escala 1 a 50,000. También obviamente 1 a 1,000,000 y 1 a 250,000. Ya existen en digital estos mapas. Bueno, esta información, ¿no? En formato vectorial. Está también los mapas edafológicos, que obviamente pues tiene que ver con la clasificación de los tipos edafológicos, o sea, los tipos de suelos, los cuales pues están definidos en términos de sus características morfológicas, físicas, químicas. Y entonces, de esa manera, pues ahí encontramos los diferentes tipos de suelos. A ver, díganme algunos tipos de suelos que se acuerden, sobre todo de zonas boscosas. Los andosoles. Andosol, obviamente, de zonas volcánicas. ¿Qué más? Vertisol. Vertisol, es correcto. Ya son zonas más planas. ¿Cuáles más? ¿Cómo? Yuvisol. ¿Fluvisol? No Sí. escuché bien. Ok, Sí. de zonas más lluviosas. ¿Se acuerdan de? Aquí vemos unos como aquí gris que tiene una I. Esa I, o quizás sea una L. ¿Qué nos representará? Esa L, vamos a ponerla como una L. Estoy viendo si los mando a revisar la guía, ¿eh? ¿Cuál L, profe? La I que se ve aquí. A ver, no sé si alcancen a ver mi cursor. ¿Sí se ve el cursor? Hasta la parte de abajo. Dice I más H mayúscula, H minúscula, diagonal 2. ¿Sí alcanzan a ver la nomenclatura? O la de acá arriba, la RE más H mayúscula, H minúscula, diagonal 1. Esa es de Regosol. Regosol. ¿Y la L? ¿Son leptosoles?
Más bien son litosoles de piedra. Y la H mayúscula, son histosol, ¿no? Son suelos con mayor cantidad de materia orgánica, histosol húmico. Y la diagonal 2, ¿el 2 qué representará? ¿O el 1? ¿El 1 o el 2 qué representará? Puede haber también un 3. O sea, las dos letras o los dos conjuntos de letras son dos tipos de suelos, un dominante y un codominante. Pero después hay una diagonal y un número. ¿Qué representará ese número? ¿Qué característica física representará? ¿Quién les dio algo de dafología? ¿No revisaron alguna carta dafológica cuando vieron ese curso? ¿O este tema? No tengan pena de decirlo. Simplemente hay que reconocer las cosas y en todo caso ponernos a estudiar, ¿no? ¿Sí revisaron esto cuando vieron un tema de dafología en alguna materia? Creo que no, profe. O sea, pasaron de noche el tema de dafología. A lo mejor son esos Es que cursos vimos que vieron muy cortitos, ¿no? ¿Cómo? que vimos más como características físicas y químicas en los suelos. O sea, hicieron prácticas de laboratorio y fueron a tomar muestras en campo, Exacto, profe, así nos dejó el profesor que nos daba. pero no vieron aspectos de cartografía. Nada No, de no aspecto. vimos. Saben para hacer este tipo de estudios se tiene que hacer un levantamiento edafológico para delimitar las unidades de suelo. ¿Sí saben o no? Se basa precisamente en tomas de muestras de campo, en perfiles, pero también en rasgos de relieve, fisiográficos, también con tonos y texturas, y poder delimitar los diferentes tipos de suelos. Yo creo que sí vamos a hacer un segundo resumen, otras 3 cuartillas, porque sí es importante esto de los mapas edafológicos. Siempre lo van a estar mencionando, ¿sí? Y sí es importante que se acuerden, pues al menos de los principales tipos de suelos que hay en las regiones forestales. Bueno, pues son casi todo, ¿no? Hay muy pocas suelos muy específicos para cuestiones agrícolas. Pero pero sí es importante que sí recuerden el tipo de suelo y las características más importantes de cada tipo de suelo. Por ejemplo, litosol, piedras. Ah, bueno, pues son suelos muy someros, probablemente de texturas gruesas, en pendientes muy empinadas, en las crestas de los cerros, etcétera, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el cambisol, o el regosol, o el histosol. ¿Cuáles son las características más importantes de estos tipos de suelos que generalmente vamos a encontrar en zonas forestales? El andosol, ¿sí? Y estoy hablando de templado frío nada más, faltarían los tropicales y también los áridos. Entonces, yo creo que también igual, en la misma tarea, la 3 sería, habría que también bajar ¿cómo se llama? La guía de interpretación cartográfica y dafología, aquí se la estoy mostrando.
Y hagan también un pequeño resumen, muy general, pero que sí alcancen a revisar, pues no estudiar a conciencia, pero sí revisar los aspectos más importantes, ¿no? Entonces serían otras 3 hojitas. Vamos a estudiar la topográfica, no, perdón, la de uso de suelo y vegetación y la edafológica, ¿sí? ¿Están de acuerdo? Es muy Profe, importante. entonces de la primera son 3 cuartillas también, o sea, van a ser 3 y 3. Sí, 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 y de esta también 3 cuartillas, así. Así lo que alcancen a ver casi a que ustedes consideren algo importante, algo que les llame la atención y que sea información obviamente generalizada. Profe, ¿y las dos son para de hoy en 8? Se les hace, bueno, sí, sí están algo, sí son pequeños libritos, estas guías. Si quieren la dejamos para la siguiente semana, la edafológica. ¿Sí? Para que, pues, tengan tiempo de revisarla, ¿no? Sí, porque Profe, si no, ¿sí? de la de edafológica simplemente quiere las características de cada tipo de suelo, ¿verdad? Y alguna, como un ejemplo de algún mapa edafológico, ¿estaría bien así? Y las claves, las Ahí claves, ok, que perfecto. sepan qué significa cada letrita de estas. Por ejemplo, no les hablé de las fases físicas y químicas, cómo se representan en el mapa, pero son esas rayitas que se ven allí, o esos circulitos que se ven ahí, o esos signos más que se ven ahí. Ok, Esas son perfecto. fases físicas y químicas también que son importantes considerar cuando ustedes describen algún tipo de vegetación, que están asociadas a ese tipo de suelo, a esa textura y a esa fase, la fase física o química del suelo. Son 3 aspectos que hay que considerar como elementos que nos distinguen los diferentes tipos de edafología en un mapa y que están relacionados con la vegetación. Perfecto, profe, gracias. Entonces sí que sea separado, pues, para que no se atiborren de trabajo. Primero me entregan la de vegetación y luego a la siguiente semana la edafológica, ¿sí? Recuerden que todo lo que Sí, profe. ustedes hacen, bueno, es para que yo me dé cuenta de que sí hicieron alguna tarea, pero háganlo para ustedes, ¿sí? Para que sea información útil a ustedes. No lo vean como un mero requisito, ¿no? De evaluación. Sino háganlo como un trabajo en donde ustedes visualicen, capten, analicen, concreticen información que consideran que les va a ser útil. ¿Sí? Bien. Entonces, edafológico, ¿eh? También lo hacemos. También en el caso de información edafológica, también hay conjunto de datos vectoriales, ¿sí? Igual que en las otras 2 temas que vimos. Bueno, incluyendo la topográfica, los 4 temas. Otros 3 temas anteriores, topográfico, vegetación, geología. También la edafológica, también tenemos ya conjunto de datos vectoriales. Escala 1 a 250,000, también lo hay en 1,000,000, obviamente, también escala 1 a 250,000. Y también hay escalas 1 a 50,000 edafológicas, de algunas cartas, no de todo el país. ¿Sí? Bien. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, hay otro tema también importante, que son los mapas hidrológicos. En este caso, la información hidrológica está dada en 2 tipos de cartas o de mapas, la hidrología superficial y la hidrología subterránea. Entonces, la primera de ellas, la hidrología superficial, toma en cuenta la división hidrológica mediante cuencas, subcuencas, microcuencas. Incluso la primera unidad hidrológica general es la
la región hidrológica. O sea, primero se llama región hidrológica, la cual está conformada por varias cuencas que contribuyen a la formación de alguno de los ríos más grandes del país, de los ríos más grandes del país. Menciónenme algún río el más grande, de los más grandes del país que pase por su región o que esas cuencas contribuyan a ello. Lerma, por ejemplo, es un gran río. Otro. ¿Y a dónde desembocan? ¿A qué océano o cualquiera de los dos océanos o bien el océano Pacífico y el Golfo? ¿A dónde desembocan? ¿El Lerma a dónde desemboca? ¿No se acuerdan? Creo que en el Pacífico, ¿no, profe? Sí, muy bien. A ver, otro río. El Papaloapan. Muy bien. Y obviamente ese a dónde desemboca. En el Golfo. Así es. Otro río. Gran río. ¿Sería el Usumacinta? También. Bien, bien. Ese viene desde allá de Guatemala, creo, ¿no? A ver, otro. El Pánuco. El Pánuco, sí, al norte. El Golfo. Bueno, todos esos ríos están delimitados por una gran unidad que se llama región hidrológica. Esta región hidrológica está dividida en cuencas, que también siempre corresponden al nombre de algún río, ya más específico, o de segundo orden. Cuencas. Y luego hay otra subdivisión que se llama subcuenca. Y después hay otra subdivisión que se llama microcuenca. Y así hasta llegar a subdivisiones a nivel de una cárcava. El maestro, el doctor Isidro, les llamaba nanocuencas. Entonces, vean ustedes entonces que los rasgos hidrológicos, sobre todo los afluentes, los ríos, los escurrimientos superficiales, que están representados básicamente por arroyos o riachuelos, ríos y grandes ríos, conforman la red de escurrimientos de agua superficial. Entonces, esta sería la hidrología superficial. Bien, estos mapas también de hidrología superficial, obviamente, tienen definidos también ciertas unidades de tipos de, pues, conformaciones de rocas y suelos y vegetación, y están definidas por algún valor de qué tanto se filtra el agua, ¿no? O se infiltra el agua también. Eso es importante. También en estos mapas vamos a encontrar alguna información de estaciones hidrológicas. Es decir, sitios donde existe instrumental para medir volúmenes de agua, ¿no? A veces también se toman muestras para determinar la calidad, los índices de calidad de agua de cada uno de estos sitios o lugares o estaciones hidrométricas. Quien se encarga de todo este rollo es la Comisión Nacional del Agua, y uno puede incluso ir a obtener información de cada estación hidrométrica sobre la calidad de agua y el volumen de agua, ¿sí? Entonces es importante esto de los mapas hidrológicos superficiales, que son los que realmente utilizamos nosotros como forestales. Y básicamente lo utilizamos porque de ahí encontramos la delimitación de lo que ya comentaba, de la región hidrológica, de la cuenca y la subcuenca. Los mapas
hidrológicos de aguas superficiales, que están a escala 1 a 250,000 y 1 millón, contienen esta delimitación, ¿sí?, de la región hidrológica, la cuenca y la subcuenca, que luego utilizamos para sobre esta ubicar nuestros predios forestales, ¿sí? Los mapas forestales tienen que estar, deben incluir al predio forestal, pero dentro de una delimitación hidrológica, y esta delimitación hidrológica puede ser a nivel muy general de la región hidrológica donde esté el predio, de la cuenca donde se ubique el predio, de la subcuenca donde se ubique el predio, pero además de la microcuenca. Aquí no tenemos delimitaciones de microcuencas, esto lo podemos conseguir por aparte. Hay un shapefile, un archivo shapefile de continuo de toda la República, donde está delimitadas las microcuencas, ¿sí? Entonces, de las microcuencas, vamos por arriba ahora, se generan las subcuencas. De las subcuencas se agrupan y se genera la cuenca. De las cuencas se agrupan y generan la región hidrológica. Esas son las 4 unidades pues básicas para representar o para ubicar los predios forestales. Nosotros como forestales tenemos que hacer esta representación, por eso utilizamos este tipo de cartas. Y también el shapefile de continuo, o sea, de toda la República, de microcuencas. Este mapa también tiene isoyetas e isotermas, ¿sí? Isoyetas, acuérdense, precipitación, isotermas, temperatura. Y aquí se ven, miren, aquí se ven las líneas azules. Aquí hay una línea azul de 1500, hay otra línea azul de 1200, hay otra línea azul de 2000 o de 2500. ¿Sí la alcanzan a observar, las líneas azules y los números? Son milímetros de precipitación, ¿no? Y luego también hay unas líneas rojas. Aquí hay una de 22, una de 20 grados, otra de 18 grados, otra de 16 grados. ¿Sí? Isoyetas, precipitación, son de color azul. Isotermas, temperaturas, son de color rojo. Y las otras líneas que apenas se ven más tenues, pues son curvas de nivel. Esta línea que se ve acá, oscura, de acá, corresponde seguramente a una cuenca, que está la C cuenca, la 1493. Pero también corresponde a la región hidrológica 27. ¿Sí? Es por claves, está por claves. Entonces, si nuestro predio forestal estuviese aquí, en alguna parte de estas, tendríamos que tomar estos datos. ¿De qué región hidrológica, de qué cuenca y de qué subcuenca? Y también, ¿qué microcuenca? ¿Sí? Que eso no existe aquí. La microcuenca no está en la carta 1 a 250,000, mucho menos en la carta 1 millón. Bueno, aquí hay otros mapas ya más localizados, donde se marcan las regiones hidrológicas también. Aquí algo de información sobre la hidrología subterránea. Y esta información se utiliza básicamente, pues quizás más bien con los ingenieros de irrigación, ¿no? Para detectar acuíferos subterráneos a partir del tipo de roca. También aquí se liga también con el tipo de roca y el relieve, la configuración del terreno. También indica ubicación de pozos, norias, o sea, lugares donde se pueden extraer agua de algún manto freático, ¿sí? Entonces esa sería la situación. También en estos mapas se podrían ubicar o tener cantidades, números de cuánta cantidad de agua es extraída, ¿sí? Y dónde están los mantos freáticos, ¿no? También donde hay manantiales, donde hay cierto tipo de instalaciones pues que tienen que ver con cuestiones hidrológicas, pero también, por ejemplo, termoeléctricas, o los distritos de riego, de donde se pueden abastecer los pozos de agua de los mantos freáticos.
Entonces, todo esto pues es importante sobre todo para la parte agrícola, ¿sí? Para poder definir dónde existen vedas, por ejemplo, o dónde sí todavía se pueden abrir nuevos pozos de agua para extraer agua principalmente para la agricultura. Entonces, este tipo de mapas, pues en realidad nosotros no lo manejamos mucho. El que sí manejamos, les recuerdo, es el de aguas superficiales. Este sí es importante para nosotros. ¿Alguna duda con respecto a esto? Hola, hola. Los recursos hidrológicos. Bien, me voy a ir un poquito ya más rapidito. Esto es lo más importante. Algo quizás no tan importante es la fisiografía. También se utiliza este dato en una descripción física del medio físico, la fisiografía. O sea, los diferentes tipos pues, de geoformas que existen en el país. Hay una clasificación. Por cierto, nosotros estamos ubicando en una unidad fisiográfica que sería aquí en Chapingo, es el eje neovolcánico transversal, ¿verdad? Pero están las grandes sierras también, o las planicies. Entonces, todas estas constituyen unidades fisiográficas. Otro mapa es el de uso potencial del suelo. Este casi no se usa, pero también es importante. En este se ubican los diferentes tipos, posibilidades, de acuerdo a sus características de uso, que pueden ser hacia agriculturas, hacia pecuarias o hacia forestales, también para desarrollo urbano y áreas de conservación de los recursos naturales. Entonces, todos estos usos, su potencialidad se define, se analiza y se ubican cuáles áreas son más propicias para cada actividad. Eso sería muy importante que se considere en estudios, por ejemplo, de ordenamiento territorial o ordenamiento del territorio, ¿sí? Este tipo de mapas. De hecho, cuando se hace un estudio de esa naturaleza, se generan mapas propios, ¿sí? Con el análisis de diferentes características, principalmente físicas y algunas veces también biológicas, para poder determinar cuál sería el uso más adecuado y determinar las políticas de uso en estos ordenamientos territoriales. Entonces, este mapa de uso de suelo ya existen algunos y se pueden también utilizar como base para hacer los estudios de ordenamiento territorial. Información geográfica digital, otro tipo de información geográfica digital que podemos encontrar. Ya hablábamos del conjunto de datos vectoriales, de localidades urbanas. Bueno, no habíamos hablado de eso, pero también existen conjuntos de datos de vectoriales de localidades urbanas. Estos son en base a ortofotografías digitales, escala 1 a 20,000. Es una escala todavía más grande que las que hemos visto, ¿sí? Como nosotros casi no trabajamos en el área urbana, excepto si quisiéramos hacer trabajos pues en parques, ¿no? En parques urbanos, podría ser esta una fuente de información. Arquitectura de paisaje o taxonomía urbana, podríamos utilizar este tipo de información, ¿no? También la parte de los modelos digitales de elevación, estos sí son importantes, muy importantes. Los modelos digitales de elevación que entran dentro de los datos de relieve. Si la altura sobre el nivel del mar, a manera de modelo digital de elevación, forman parte de los datos de relieve. Entonces aquí sí es importante este punto. Este punto es importante, ya que existen productos que nos pueden dar información sobre el relieve de un continuo de elevación mexicano, como aquí lo dice en la parte superior, que es el total de toda la República. Es un total, es un mapa total, ¿no? Que tiene información de toda la República. O bien aparcelado o por cuadritos a escala 1 a 50,000. También los hubo en algún momento 1 a 250,000.
sea, lo que comprendía cada carta 1 a 250,000. Pero después se concentró INEGI al recuadro que abarca una carta a escala 1 a 50,000. Y ya más después, ya últimamente, en los últimos 5 años, quizás un poco más, apareció la nueva tecnología de LIDAR. Esta es otra nueva tecnología que nos permite también generar modelos digitales de elevación del terreno, con una resolución mayor que la que se genera con la carta 1 a 50,000 y obviamente con la carta 1 a 250,000. ¿Sí? Es menor esta resolución, nos da más detalle la del LIDAR, es hasta 15 metros, aunque ya se han superado los 15 metros, o sea, ya es más abajo. Entonces, esos son también 3 tipos de productos. Aquí se habla sobre el modelo de elevación, que es pues, todo el país, básicamente todo el país, es todo lo que se ve ahí como de gris. ¿Sí? Se puede generar una imagen en relieve de todo el país y hacer recortes de lugares ya más específicos. También se habla de que también podríamos tener información de modelos digitales a escala 1 a 50,000. ¿Sí? Entonces, estos se pueden pues, obtener, se pueden bajar directamente de INEGI, así como bajamos conjunto de datos vectoriales o mapa o cartas topográficas a escala 1 a 50,000, también podemos bajar los modelos digitales de elevación. Y un modelo digital de elevación es una imagen raster, en donde el valor de cada píxel es la altura sobre el nivel del mar. Entonces, en términos así como de una tabla, tendríamos las coordenadas X, Y de cada punto y también su valor Z, la altura sobre el nivel del mar. Y con esta nube, millones de puntos que tienen esas 3 coordenadas, X, Y y Z, se generan los modelos digitales de elevación, ¿sí? Como lo vemos aquí abajo. ¿Qué es un modelo digital de elevación? Es una representación visual y matemática de los valores de altura con respecto al nivel medio del mar, que permite caracterizar la forma del relieve y los elementos u objetos presentes en el mismo. Entonces, en sí, pues es una representación efectivamente, ¿no? Numérica de la altura de puntos sobre el nivel del mar y que nos permite generar relieves, ¿sí? Y hacer diferentes estudios con estas imágenes de modelos digitales de elevación. Como lo ven ustedes ahí abajo, ¿no? Se forma un relieve, ¿sí? Forman montañas, valles. Estos modelos digitales de elevación, pues es un conjunto de archivos. Estaría el archivo más grande, que tiene mayor información, es el que tiene los datos de altura, que con terminación .bil, bil. Todos los demás son archivos complementarios y auxiliares, ¿sí? Complementarios y auxiliares. Pero aquí el que tiene los datos es más grande, ¿sí? Entonces, pero todo este conjunto de archivos es lo que generan el modelo digital de elevación, ¿sí? Bien, entonces eso es importante porque vamos a estar bajando modelos digitales de elevación para hacer un mapa de altura, pues es una representación, para hacer un mapa de pendientes, para hacer un mapa de exposición del terreno, también. Y como les comentaba, también existe la tecnología de LIDAR, nada más que esta tecnología todavía no aplica en todo el país. Son puntos muy específicos donde han estado trabajando los de INEGI. Por lo tanto, bueno, aquí ya se habla de una resolución de 5 metros, vean, en la presentación anterior decía 15, aquí ya se habla de 5 metros. Pero este es un sistema de rayos, es un sistema de sensor remoto con rayos láser que emite una luz, como aquí dice, un haz de luz sobre la superficie terrestre, que son pulsos de luz, y luego lo recoge, tiene un sistema que recoge esta información, denominados retornos o rebotes. Y a partir de estos datos se genera la altura sobre el suelo, sobre el terreno. Pero también la ventaja que tiene este sistema es que si existen árboles o edificios, también se pueden calcular la altura de un segundo rebote, que sería la parte alta de los objetos. Entonces podemos calcular la altura de los objetos, ¿sí? Y esto podría ser útil, por ejemplo, para nosotros, los forestales, porque
podríamos calcular la altura de los árboles o de las masas forestales, la altura total dominante. Entonces, a través de este sistema de LIDAR. Pero como aquí están algunas características técnicas, pero como les comento, no existen pues en todo el país o en lugares muy específicos, muy puntuales todavía. Por eso es que no, pues no lo usamos mucho todavía esta información. Además que habría que solicitarla específicamente a INEGI, justificar para que la queremos y cosas como esas. Es un poco más complicado conseguir esta información, pero obviamente sí se puede. Por ejemplo, para hacer tesis, podríamos hacer tesis con esta información. Otro tipo de imágenes que tiene INEGI son, ya lo comentamos, fotografías aéreas, imágenes satélite y ortofotografías, ¿sí? En diferentes modalidades. Las fotografías aéreas ya no se toman, de hecho. Después de lo de las Torres Gemelas, todo esto se vino para abajo. También aquí dejaron de tomarse ya los vuelos y prácticamente ya no hay vuelos aerofotográficos tomados por INEGI. Sí, por algunas empresas particulares siguen haciendo vuelos, pero esto de alguna manera ya ha sido rebasada por los drones. Los drones son ahora pues las nuevas plataformas, ¿no? Para obtener imágenes como fotografías, como si fuera una fotografía aérea. Antes se tomaba desde una avioneta, ahora se toma desde un dron. Están también los satélites. Aquí mencionamos esta estación de recepción México de la constelación Spot, porque aquí hay una estación terrestre. Bueno, de hecho ahí está la antena y se ve. La maneja la Secretaría de Marina. Y la Secretaría de Marina nos podría proporcionar imágenes de cualquier parte del territorio nacional para hacer algún tipo de estudios. Anteriormente eran gratis para Chapingo, creo que ahora ya tienen algún costo. Todo quieren cobrar ahora. Bueno, entonces, antes sí, yo llegué a solicitar quizás unas 5 o 6 veces imágenes. Lo único que teníamos que hacer es ir a unas oficinas de la Secretaría de Marina. Ahí llevamos el material, ahí nos los copiaban y nos los traíamos y a trabajar. ¿Sí? A hacer tesis con esto. Bien. Ortofotos, aquí hay un listado de ortofotos, pero vean ustedes las fechas, 1993. ¿Sí? Las ortofotos, o sea que ya van quedando rezagadas estas ortofotos que sacaba INEGI en aquel entonces. Estas ortofotos se generan a partir de fotografías aéreas, secuencias de fotografías aéreas. Igual que ahora con los drones, básicamente sigue el mismo proceso fotogramétrico. Se toman las fotografías, se hacen los ajustes necesarios, tanto para corregir los desplazamientos que se puedan dar por la inclinación del plano de la fotografía, por ladeos y cabeceos de las naves, de la plataforma, y también para corregir el el desplazamiento que hay por relieve, ¿sí? Entonces, y de esa manera se forman las ortofotografías, y ahora son ortofotomosaicos con las imágenes de dron, ¿sí? Otra información son atlas nacionales interactivos que produjo INEGI en algún momento, un software también de mapa digital, que es una compilación de toda la información que ha hecho INEGI a las diferentes escalas y formatos. Ahí se pueden consultar con este mapa digital. El Atlas de México, también ahí tiene información de todo tipo de información geográfica. Otro, el geomodelos de altimetría, ya fue rebasado por el continuo mexicano. Ya, el GEMA. Pero otro dato que también pudiera ser de utilidad en algún momento son las índices geográficas de los estados. Aquí les estoy mostrando el de Puebla. Es también una compilación a nivel de un estado de toda la información geográfica, estadística, gráfica, demográfica, económica de un estado. Y entonces existen estos estudios de cada estado de la República, ¿sí? Otra compilación que vemos aquí es cuando digitalizaron las cartas geológicas a escala 1 millón, ¿sí? Entonces su forma de distribución era a través de estos discos que ustedes pueden ver aquí, la geológica, o cartas topográficas a escala 1 a 250,000. Este es el disco 3, quiere decir que había más discos, ¿no? Para cubrir todo el país. En los conjuntos de datos vectoriales, que ya hemos hablado de estos, con información topográfica a escala 1 a 50,000, también es algo importante, ya más o menos lo manejamos en alguna práctica. Veíamos
los archivos que se podían consultar, desplegar a través del ArcGIS o QGIS o cualquier otro software de SIG. Se pueden abrir estos mapas, ¿no? Esta información de conjunto de datos vectoriales. ¿Qué más? Pues información de censos, de catastros, que pueden estar por aquí, ¿no? Bien. ¿Cómo vamos? Ya nos pasamos en tiempo, no me habían avisado, muchachos. Ya ven que nos vamos de... ¿Alguna duda o algo que quieran comentar antes de irnos a comer? Hola. Profe, yo le quería preguntar de lo que mencionó de las síntesis geográficas de los estados. Bueno, usted lo que salí en las diapositivas pues era un disco, ¿verdad? Y por lo que pude ver, en algunos tenían fecha como en 2000. Pero, o sea, ¿todavía se sigue usando así de que en disco o ahora cómo los puede obtener las personas? La primera versión que se hizo fue impresa. Yo incluso tengo algunos de ellos. Creo que en algún momento se me mojaron y cuando se mojan se pegan las hojas y luego ya se destruyen, ¿no? Pero después las digitalizaron. Sí se pueden conseguir en disco. Entonces, aquí está en disco, como lo mostré, pero también yo debo tener por ahí todavía, quizás por ahí algún ejemplar de algún estado. Lo que pasa es que se me inundó un lugar donde las tenía y se me mojaron la gran cantidad de ellas. Pero pues yo también colectaba ese tipo de materiales antes. Entonces, sí existe en papel, primero fue la primera versión y después empezaron a salir en discos, como aquí se menciona el de Puebla. ¿Alguna otra pregunta? Yo creo que no, profe. Ya no. Bueno, entonces mañana nos vemos a las 7:30.